Muchas gracias y muy buenos días, estimados amigos de la prensa. El día de hoy pues tengo el gusto de anunciar que el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, el pasado 12 de noviembre dio inicio al proceso de consulta, a la fase de consulta al pueblo indígena Maya Quechí de los municipios del Estor y de Panzós, que se encuentran en el área de influencia del derecho de extracción minera Fénix. En sus pantallas ven básicamente la forma en que se ha desarrollado este proceso. Es un proceso de dos fases en términos generales, una fase de preconsulta, una fase de consulta, y en su totalidad incluye 6 pasos diferentes. En este momento estamos pues ya iniciando con el paso 4, que es el primer paso de la fase ya de consulta. La fase de preconsulta, como ustedes saben, se ha finalizado exitosamente. Así que si seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Algo muy importante de recordar es que este proceso inicia con la reducción del derecho minero que fue concedido en el año 2006 a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel. En sus pantallas ven el polígono original de esa licencia, y en las líneas negras se ven los límites municipales y se puede ver que la licencia minera ocupaba originalmente territorio tanto del municipio del Estor como del municipio de Panzós, una parte hacia el extremo oeste del municipio de Senaú y en el lado noroeste del municipio de Caguán también. Sin embargo, este derecho minero fue reducido de la extensión original de 248 kilómetros cuadrados casi. En la siguiente diapositiva podemos ver en color naranja está el área reducida, que es de 6.29 kilómetros cuadrados. Esto lo realizó el Ministerio de Energía y Minas, la actual administración lo realizó este año en cumplimiento de la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad. Al haber un nuevo polígono minero, un nuevo derecho minero, pues era también previsible que hubiera que el área de influencia del proyecto cambiara también. En la siguiente diapositiva podemos ver el derecho minero de 6.29 kilómetros cuadrados y el área de influencia que fue estimado por profesionales competentes para este nuevo polígono minero. En total hay 53 comunidades dentro del área de influencia, que ustedes pueden ver ahí. El área de influencia abarca una extensión de 105 kilómetros cuadrados para este polígono minero de 6 kilómetros cuadrados. Pasamos a la siguiente diapositiva. 44 de esas 53 comunidades están en el municipio del Estor, y es el listado que ustedes ven en este momento en sus pantallas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que 9 comunidades están en el municipio de Panzós, Alta Verapaz. La siguiente, por favor. Esta es la forma entonces en que se desarrollará el proceso de consulta. Digamos que es un proceso escalonado en el que la primera fase contó pues con se le compartió la información a los representantes de esas 53 comunidades que actualmente o que estuvieron en el proceso de consulta y estuvieron también en la primera reunión de consulta. Estamos hablando de 18 líderes locales. Posteriormente se compartirá la información con las autoridades del Consejo de Comunidades Maya Quechí, tanto del Estor como de Panzós. Estamos hablando en este caso de 38 líderes locales. Posterior a eso, la información se trasladará a los líderes de las 53 comunidades del área de influencia. Estamos hablando de 106 líderes, para posteriormente ser trasladadas hacia los pobladores de las 53 comunidades del área de influencia. Estamos hablando de más de 50,000 personas. Digamos que en una primera fase consiste en brindar la información necesaria para que los diferentes niveles puedan analizar esta información y determinar en qué forma afecta a su forma de vida, a sus tradiciones, a sus costumbres y a su diario vivir en general, para que posteriormente esas percepciones sean compartidas con el Gobierno de la República por medio del Ministerio de Energía y Minas. Y eso es a lo que determinamos la fase de diálogo. La idea de la fase de diálogo es que juntos pueda llegarse a acuerdos que cubran cada uno de los aspectos que los pueblos indígenas han encontrado como ser susceptibles de afectación por parte o a partir de la medida sujeta de consulta, que en este caso es la concesión del derecho minero
que se llama extracción minera Fénix. En general, pues hemos tenido, si podemos ver las siguientes diapositivas, esa es una imagen de la reunión de consulta que recién finalizó, en la que tuvimos la presencia de 31 representantes de 13 instituciones diferentes que han sido listadas por la Corte de Constitucionalidad para participar en este proceso. Sigamos en las siguientes diapositivas. En general son algunas imágenes de esa reunión, que fue una reunión sumamente exitosa. Contamos con una participación muy activa de parte de todos los presentes. Y en términos generales, pues esa es la información para compartirles el día de hoy, sujeta desde luego a las preguntas que ustedes tengan a bien formular a continuación. Muchas gracias, viceministro Pérez. Tenemos ya a los primeros periodistas que quieren aclarar algunas dudas y, por supuesto, hacer interrogantes. Julio Lara comienza con esta serie de participantes. Muchas gracias, bienvenido, señor viceministro. Pregunta Eduardo Hernández, de Radio Punto. ¿Qué tal, viceministro? Buenos días. Con respecto a esta situación que ocurre en el departamento de Izabal, de continuar los problemas en ese lugar, a pesar de que ya hay un proceso de preconsulta y todo eso, pero los comunitarios continúan a estar sin estar de acuerdo con que se lleve a cabo este proyecto minero. ¿Qué va a pasar después si continúa todo esto? ¿Qué acciones van a tomar como gobierno? ¿Podría continuar un estado de sitio o qué otro tipo de acciones para de alguna manera mantener el control y llegar a acuerdo con los comunitarios en ese lugar? Gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerde que la situación de conflictividad no se ha dado en todo el departamento de Izabal, estamos hablando únicamente del municipio del Estor. Ahí también es importante recordar que hay percepciones o hay pensamientos encontrados, digamos, desde la presencia misma del proyecto minero hasta el establecimiento del estado de sitio. Sabemos que hay pobladores que con el estado del sitio han encontrado que se ha restablecido los niveles de seguridad necesarios para realizar diversas actividades económicas y también pues actividades diarias dentro del municipio, pero sabemos que también hay personas que no están de acuerdo con el estado de sitio. Lo mismo ocurre con el tema del proyecto minero y la presencia de la mina en el Estor. Hay personas que definitivamente no están de acuerdo con que el proyecto esté en ese territorio, hay personas que están de acuerdo, pero hemos encontrado que existe un potencial muy grande de personas que no están de acuerdo con las condiciones actuales en las que se ha desarrollado el proyecto, pero que sí estarían de acuerdo si se llevan a cabo modificaciones a la forma en que hasta el momento se ha manejado, sobre todo de parte del gobierno de Guatemala, la forma en que se ha visto el desarrollo del sector minero. Hacia eso es hacia lo que queremos llegar, a determinar de qué forma debemos nosotros adaptarnos, tomar o modificar la decisión que en su momento se tomó sin haber realizado la consulta a pueblos indígenas y desde luego cómo podemos tomar eso de insumo para las posteriores decisiones similares que el gobierno de la República tomará en el futuro. Gracias, señor viceministro. Pregunta José Martínez, de Noti 7. Viceministro, buenos días. Si hablamos de plazos o de fechas, ¿para cuándo podría estar finalizado el proceso de consulta con las comunidades? Y segundo, ¿qué va a pasar si prevalece el tema de que muchos rechazan el tema de la minería porque consideran que está contaminando el lago de Izabal? ¿Qué va a pasar si en la consulta rechazan la minería en Izabal? Gracias. Muchísimas gracias. En términos generales es importante mencionar, bueno, voy a responder primero su primer pregunta. Esperamos finalizar para el mes de diciembre. Es el mejor escenario posible que hemos visualizado. Con respecto a qué pasaría si existe un rechazo generalizado, el gobierno de la República debería encontrar las formas de poder subsanar ese rechazo generalizado. Es decir, si existe alguna evidencia real de contaminación, que hasta el momento no lo hay y no existen denuncias vigentes sobre temas de contaminación, pero sí existen muchas dudas. Por ejemplo, una de las medidas posibles, que en este caso me adelanto a referirme a algunas de las medidas, pero que no han salido precisamente de la mesa, podría ser el establecimiento de comités comunitarios de monitoreo para que sean las mismas comunidades quienes acompañen a las autoridades a realizar los monitoreos ambientales y de esta manera asegurar que
no existen rumores o que se disipan las dudas sobre supuesta contaminación ambiental. Desde luego, si existiera contaminación ambiental, el Gobierno de la República deberá actuar con diligencia y desde luego con contundencia para poder corregir los problemas que se encuentran. Gracias, señor viceministro. Pregunta Rodrigo Pérez, del Diario de Centroamérica. Muy buenos días, viceministro. La primera es solo una reconfirmación. Ya inició la fase de consulta, ¿verdad? En esa fase se encuentran actualmente. Es correcto. Y la otra es, ¿cuáles son las conclusiones de la preconsulta y de lo que va de la consulta hasta el momento? Bueno, quizás la principal conclusión de la preconsulta es que los líderes o los representantes de las 53 comunidades que están dentro del área de influencia han sido enfáticos en que debe participar la población en general de esas 53 comunidades en la fase de consulta. Además de ello, pues se ha solicitado diferente información de parte de las instituciones de gobierno y también de la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel para ser compartida, analizada y a partir de eso que el pueblo indígena maya quechí, tanto del Estori y de Panzós, de las 53 comunidades del área de influencia, puedan realizar propuestas y realizar o embarcarse en un proceso de diálogo con el gobierno de la República. Esa información fue compartida inicialmente en esta primera reunión y contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, evidentemente no solamente a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, sino también con la participación de la Dirección General de Minería. Participó el registro de información catastral. El Ministerio de Salud Pública también presentó información de salud y desde luego la Compañía Guatemalteca de Níquel que pues presentó sus proyectos y diferentes actividades que realizan en la zona en este momento. Gracias, señor viceministro. Pregunta Andrea Domínguez, de Guatevisión. Buenos días, un gusto saludarle. Ustedes hablan sobre las preconsultas que se están llevando a cabo en el Estori Zabal. ¿Cuántas personas o comunidades han estado participando en estas consultas y cuál es el total que se prevé que participe en la consulta popular, teniendo en cuenta que hay datos previos que han estado ustedes socializando, en los cuales es una minoría mínima la que se ha visto en las listas que ustedes han estado compartiendo para la población que se estima que está en estas comunidades? Sí. En este momento o en la etapa de preconsulta han participado representantes de las comunidades. Estamos hablando que entre representantes indígenas y cocodes, que son también personas indígenas, pero que en este caso participan como en su función de cocodes, hay 18 personas que han ayudado a planificar y diseñar el proceso de consulta. Digamos, durante la etapa de preconsulta se diseñó el proceso de consulta. Ese proceso acaba de iniciar. De momento participaron, como le mencionaba, 18 representantes. En la siguiente etapa esperamos que participen 53 representantes. En la siguiente serán 106 y en la etapa final participarán pues todos los pobladores, que potencialmente podrían ser cerca de 60,000 personas. Esperamos, desde luego, esperamos la mayor participación posible, pero será una participación totalmente voluntaria. Se llevará a cabo a través de asambleas comunitarias. Es decir, aunque de momento entendemos que haya sido pocos representantes los que participan, han participado precisamente para contribuir a dar esa visión local que nos ayude a realizar el proceso mismo de consulta. Y en el proceso mismo de consulta la participación será masiva. Hay una repregunta, señor viceministro. Viceministro, en estos 18 que ustedes señalan que han participado, ¿cuántas personas o líderes que están en oposición han sido parte de estos grupos? Porque en los informes que han entregado pareciera que únicamente están socializando con aquellos que están a favor de la minería y no se ha tomado en cuenta los grupos que en algún momento han sido las claves para este tipo de manifestaciones o bloqueos que se han generado. Por ello vuelvo a repreguntar, ¿cómo se está incluyendo a este tipo de líderes comunitarios que han estado en rechazo a estos proyectos mineros y cuándo también ya se prevé comenzar una socialización más allá de estas reuniones que ustedes han tenido con los líderes en las comunidades? Porque ya tuvimos una preconsulta anterior en la cual incluso habían spots publicitarios en idiomas, etcétera.
pero en el STOR no hay ninguna socialización respecto a estas preconsultas o consultas que se están haciendo, más allá de las reuniones que han tenido con los líderes. Bueno, recuerde usted que los líderes comunitarios mantienen una estrecha relación con sus bases. En realidad sí ha habido retroalimentación por parte de los propios líderes y los representantes que han participado con nosotros en las diferentes reuniones. Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Minas también participó en la reunión ordinaria del COMUDE de El Estor y Zabal, donde participaron representantes no solamente de estas 53 comunidades, sino que del resto de comunidades del Estor, precisamente para resolver algunas dudas que se mantienen en el aire. Pero no quisiera perder el hilo de un elemento que usted tocó muy atinadamente, sobre quién está a favor o en contra del proyecto. Vea, ese en realidad realmente no es uno de los criterios de selección. No es que se busque incluir en este tipo de ejercicio solamente a personas que estén a favor de un proyecto o solamente a personas que estén en contra del proyecto. Yo en este momento no podría ponerle números a cuántos están a favor y cuántos en contra del proyecto. Sí le puedo decir que las discusiones han sido serias. Hemos tenido discusiones con temas incómodos por algunos momentos, pero donde ha prevalecido el respeto y esas posiciones, esos argumentos se han escuchado y se han resuelto. Hasta el momento no tenemos algún tema que pueda considerarse crítico y que no permita avanzar. Hemos escuchado de algunos señalamientos, eso sí, señalamientos sobre que estas personas todos están a favor del proyecto minero Fénix. Sin embargo, recuerde que ellos fueron electos de acuerdo a sus propias costumbres y tradiciones. Es decir, yo no podría en este momento poderle decir cuánto, si la mitad o la mitad más uno, o si la mayoría está a favor o en contra del proyecto. Sí le puedo decir, y tenemos todo el contenido de las reuniones es público, que ha habido discusiones fuertes alrededor del proyecto, siempre buscando la forma de generar soluciones sobre los problemas actuales. Eso también es importante mencionarlo. Lo que sí ha prevalecido ha sido el afán de no solamente demostrar los problemas por mencionarlos, sino que mencionarlos en el ánimo de buscar soluciones y generar cambios de beneficio para las poblaciones que existen del área de influencia. Hay otra repregunta de la periodista, señor viceministro. Viceministro, usted habla que en estas reuniones han surgido temas álgidos. ¿Cuáles han sido estos temas en los cuales ha surgido estos temas álgidos a los cuales usted se refiere también? Y segundo, hoy en todo el país hay bloqueos de parte de Codeca y una de las exigencias precisamente es el tema del Estor y Zabal. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes desde el Ministerio, ya que no solo hablan sobre lo que se está viviendo en el Estor y Zabal, sino también el incremento que sabemos que es a nivel mundial, pero pues ellos señalan que les está afectando lo del tema del combustible? ¿Cuál es la postura que también se tendría desde Energía y Minas respecto a este tipo de bloqueos? Bueno, vea, la respuesta iría en términos similares, digamos. Usted ha mencionado muy atinadamente que el tema de combustible obedece a un incremento a nivel mundial. Aún así existen bloqueos protestando alrededor de eso. Nosotros estamos completamente seguros que hemos cumplido al pie de la letra con lo que ha indicado la sentencia de amparo dictada por las Cortes del país. También estamos seguros que el proceso se ha realizado de manera legítima, de manera legal, y que muchos de los elementos que existen en el aire y que han generado conflictividad han sido información incompleta o en algunos casos información falsa. Si esa información incompleta o falsa ha sido diseminada en la región por desconocimiento o por mala intención, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha generado muchísima conflictividad, pero alrededor de elementos que no son ciertos, como en este caso el tema de la consulta. Yo le puedo asegurar categóricamente que esa sentencia se ha cumplido de manera legal, de manera legítima, de manera transparente, aunque respetamos el derecho de otras entidades y de algunos sectores de la población a manifestar pacíficamente. No recuerdo la primera pregunta, había una primera parte de su pregunta. Los puntos álgidos que se han discutido en estas preconsultas. Muchísimas gracias. Bueno, mire, los puntos álgidos han girado alrededor de diferentes elementos, desde cuestiones procedimentales, de cómo proseguir con el proceso de preconsulta y con el proceso de consulta,
También incluso con el tema, desde la primera reunión hubo un tema complicado con el tema de la inclusión de algunas personas que querían ser parte del proceso, pero que los mismos líderes indicaron que habían participado previamente en asambleas comunitarias donde a ellos se les nombró, y que entonces estos grupos lo que buscaban, o estas personas lo que buscaban, era buscar una forma alternativa de poderse integrar a la preconsulta. Sin embargo, en virtud de que sus comunidades en su ocasión no los eligieron, pues se consideraba que no era viable su participación. Hemos subido a la mesa información sobre cuestiones catastrales, el tema de las regalías, por ejemplo, también ha sido un punto de discusión, y básicamente esos serían los temas que yo así de momento le podría indicar. Gracias, viceministro. Pregunta José Martínez de Noti 7. Gracias, viceministro. Es que van surgiendo algunas dudas. La primera es, si todo sale bien con los tiempos de la preconsulta, ¿cuándo podría estar llevándose a cabo la consulta ya con la población? Y segundo, ¿cuál es el estatus actual de la mina? Es decir, ¿está operando? ¿Tienen suspendida la operación o cómo está eso? Muchas gracias. Esperamos que cuando le digo que finalicemos en el mes de diciembre, significa que las comunidades ya han realizado ese proceso de participación. Prevemos que haya al menos dos momentos o dos periodos diferentes en que los líderes necesitarán reunirse con sus comunidades y generar discusión y generar propuestas, pero en diciembre deberíamos haber finalizado con todo ello y dejar para el otro año únicamente la fase de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos a los que se llegue. La otra pregunta, perdón, se me escapó, eran dos partes. Sí, viceministro, sobre el estatus de la mina, si está operando o no. Muchas gracias, eso es muy importante. El derecho minero Fénix está suspendido, es decir, la orden de la Corte de Constitucionalidad fue que el Ministerio de Energía y Minas dejara en suspenso la resolución mediante la cual había concedido en su momento a la Compañía Guatemalteca de Níquel el derecho de extraer materiales en el polígono que en aquel momento era de 248 kilómetros cuadrados. Eso es lo que se suspendió. Existe, sin embargo, cierta confusión en la zona por el hecho de que existe también una planta procesadora de minerales. Esa planta procesadora de minerales no se incluyó porque la ley no lo establece de esa manera. Eso no está incluido dentro de la resolución en la cual el Ministerio de Energía y Minas confirió los derechos de operación. Los derechos que el Ministerio de Energía y Minas concedió fueron los derechos de operación de extracción de minerales únicamente. Es decir, existe actualmente en el STOR la operación de esa operación industrial de procesamiento de minerales, la cual puede alimentarse, y sabemos que así lo hace, de materiales que puede comprar de otros derechos mineros o que puede traer de derechos mineros de la misma titular, pero que están fuera del STOR. Eso es lo que actualmente está operando. Sin embargo, cuando decimos, tal vez hay que tener cuidado cuando decimos simplemente la mina, porque se entiende toda la operación que existe en el lugar. Lo que está suspendido es la licencia minera Extracción Minera Fénix, que en este momento son 6.29 kilómetros cuadrados dentro del municipio del STOR. Desde luego, el resto de los previos 248 kilómetros cuadrados no tiene permiso de operación y no se encuentra en operación tampoco. Gracias, viceministro. Pregunta Lucía Contreras de la Agencia Guatemalteca de Noticias. Buenos días, señor viceministro. ¿Será que nos podría detallar acerca de cuál fue la información que solicitó las comunidades y las organizaciones involucradas en el proceso de preconsulta? Muchas gracias. Le voy a listar alguna de esa información. No tengo de momento toda, sin embargo, es información que está disponible en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Partimos de información sobre cuáles son los volúmenes o los totales de erogaciones en concepto de salarios y prestaciones que la Compañía Guatemalteca de Níquel ha dejado en el STOR. Información sobre regalías que se han pagado y a quién se ha pagado. Información sobre salud ocupacional y sobre horarios de trabajo de los colaboradores de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Datos sobre los volúmenes actuales de extracción y los volúmenes que aún quedan por extraer en el área de los 6.29 kilómetros cuadrados, que son el actual derecho minero.
Datos sobre salud, datos sobre las posibles implicaciones de los impactos ambientales del proyecto minero Fénix sobre la salud de los pobladores, e información sobre posibles traslapes de catastrales o registrales que puedan existir actualmente y que puedan ser sujeto de conflicto entre la compañía y las comunidades vecinas. En términos generales, eso sería. Le agradecemos mucho, señor viceministro Óscar Pérez, su presencia y sus respuestas tan amables. Si usted quiere agregar algo más. Agradecerles únicamente pues siempre la actitud y el deseo de legítimamente informar a la población. Agradecer sus preguntas, fueron preguntas muy valiosas, muy puntuales. Si ustedes tienen, si la duda se ha generado en ustedes, seguramente es porque existen esas dudas en la población, y desde luego ponerme a disposición de ustedes. El Ministerio de Energía y Minas pues está a la orden para atender esta y otras solicitudes de información que podamos tener. Muchas gracias y muy buen día. Gracias a usted, señor viceministro.